Saludos cordiales a la prestigiosa Casa de Estudio Universidad Valle de Monboy, a los distinguidos miembros del jurado, profesora Leila Ramírez, al profesor Sergio Paredes, a mi tutora, profesora María Godoy. Mi nombre es Gustavo José Coronado Segovia, estudiante del quinto año de Derecho. Mi trabajo de grado lleva por título Tendencias de Derecho Administrativo en el siglo XXI, el Derecho Administrativo Garantizador. En Venezuela, el inesperado giro en la sociedad que impuso la pandemia a nivel mundial abrió el compás de la llamada modernidad reflexiva, que ha llevado a una visión en que se plantean instrumentos para el análisis crítico de la realidad social en la que estamos inmersos los referentes teóricos, que del optimismo y las alternativas se plantean en el escenario académico, han inspirado esta modesta aproximación en busca de exponer críticamente una visión proyectiva sobre otro paradigma en el contexto de la emergencia venezolana actual, caracterizado por el hecho público y comunicacional de crisis en los servicios públicos y la incapacidad del Estado como hoy la vivimos. En función a ello, que se patentiza diariamente en la lenta agonía y en el deterioro del bienestar, no solo económico, sino mental, que impacta a todos y cada uno de los venezolanos, de lo que en teoría tanto se ha escrito en materia de servicios públicos como actividad administrativa de naturaleza prestacional. Este contexto, que no armoniza con la modernidad ni con el Estado social de derecho y justicia, llama al deber ser, a que surjan los espacios más libres como son las universidades, algunas ideas en favor de la protección de la deteriorada calidad de vida o mira al bienestar con la fuerte carga axiológica que supone. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer eso posible? Beck se refiere a la primera modernidad, con énfasis en el progreso y en el dominio bajo el control del mundo, y su proceso pasando por un segundo momento histórico que se ubica en la segunda mitad del siglo XX, dando lugar a una modernidad reflexiva que plantea un avance que no es lineal, como manera de responder a los efectos nocivos que ha ido generándose progresivamente en la sociedad, en la razón de críticos de la primera modernidad, es decir, como producto de ella. La segunda modernidad, tal como la plantea el jurista Luis Herrera Orellana, se ocupa no solo de promover el progreso, sino de valorar, reducir, evitar los efectos negativos de las circunstancias que vienen generando los riesgos e incertidumbres en la sociedad, que requieren la protección y acciones institucionales, referentes que marcan una tendencia en el derecho público y en concreto en el ámbito administrativo. En ese sentido, tal objetivo encuentra su justificación en la importancia de la correlación que debe existir entre Estado y el ciudadano en el siglo XXI. Es una corriente que emerge de manera tan necesaria como urgente en el marco del Estado social de derecho y de justicia, pues como se ha afirmado en Venezuela, son muchas las manifestaciones que evidencian el equilibrio entre los dogmas del derecho administrativo se ha perdido, lo cual es una realidad a nivel internacional en el sentido de derecho administrativo. Debe dejar de ser visto como el derecho del poder de la administración. Una crisis global, pero más aguda en Venezuela, impone la necesaria revisión y transformación del mismo, en la cual la persona tenga protagonismo. En cuanto a la delimitación, a fin de realizar la investigación, se seleccionaron planteamientos doctrinarios de carácter jurídico y académico, como referencia de las tendencias internacionales en el ámbito de la investigación. Adabo Juárez, Arancibia han hecho su aporte que sirven de base para esta investigación que se inició en marzo del 2021. En lo que respecta de la metodología, se ha recurrido al tipo descriptivo con diseño documental. En cuanto a la muestra, se seleccionan dentro de las múltiples tendencias internacionales en el ámbito de derecho administrativo, la doctrina reciente en la materia y opiniones científicas recogidas en revistas actualizadas.
de derecho administrativo, empleando para la recolección de datos una matriz de categorías. La realidad como factor determinante para validar otro paradigma. Lamentablemente, hemos sido testigos de las transformaciones del escenario nacionales. Niños cargando agua a kilómetros de sus precarias viviendas, situación que no solo afecta a los barrios, sino a los descuidados urbanismos de lo que alguna vez fue la clase media. Otra gráfica a la que de manera poco sana se ha tolerado son los caminantes, pero dentro de los espacios nacionales, que transitan las calles llenas de peligro, huecos, basura. Lo que van a realizar son sus trabajos diarios a pie, bajo las inclementes fuerzas naturales. El álbum nacional y menos visibles, pero no por ello de menos impacto en el escenario de la pandemia. La discontinua y baja calidad en la prestación del deficiente servicio eléctrico y de comunicación en general que hoy en día vivimos. Todo ello sin hablar del sistema de salud, de educación, de justicia. Ante este conocido panorama, cabe preguntarse, ¿es que acaso ha dejado de importarle las personas al Estado? ¿Puede atribuir esto a que la administración pública, desde el paradigma del control, decide unilateralmente de su poder y supremacía sobre la persona? Un control de justicia que aún tiene grandes tareas que alcanzar. Partamos de tales cuestionamientos para analizar el problema de la polaridad entre la administración y las personas. En el marco de ese desequilibrio supone la situación actual mundial y venezolana. Desde la teoría del riesgo de Beck, ya que la misma permite la comprensión de la dinámica de la sociedad moderna actual desde el punto de vista global y las relaciones en el sistema en el cual existen riesgos económicos, políticos, sociales que escapan al control de las instituciones y la protección que éstas puedan o deban ofrecer, y que lleva a un colapso en el interior. Entenderlo y reconocerlo permite la primera posibilidad de aperturar un primer paso a los paradigmas de la modernidad. Teniendo ese punto de partida en el ámbito de derecho administrativo contemporáneo, que transita por el proceso de transformación, tal como lo ha expresado el doctor José Araujo Juárez, el respaldo a más de un centenar de publicaciones y como disciplina, e incluso como ciencia que enfrenta a desafíos globales, que existen una revisión a fin de recuperar el equilibrio entre lo que denomina el destacado profesor como sus dogmas esenciales. El primero, procurar a la administración pública los medios de acción útiles y necesarios para cumplir su cometido. Por otra parte, dotar a los administrados de un elenco de mecanismos que articulen un sistema de derecho y garantía frente al ejercicio del poder público. Ambos dogmas han evolucionado, en parte como producto del modelo de Estado constitucional y en parte como resultado de los fines últimos del derecho administrativo, de modo que el equilibrio se ha perdido. Plantea además la búsqueda de herramientas de la ciencia y la técnica ante el cambio que mundialmente se ha experimentado. Muestra de ello el tan novedoso orden constitucional. Tendencia sobre el derecho administrativo garantizador. Sin duda, existen factores que han sido determinantes para dar lugar a una tendencia internacional o internacionales. Y luego de estudio del tema, lo que en principio parecía una tendencia es llamado un nuevo paradigma. Tanto en Alemania como Chile, planteado el destacado jurista venezolano Luis Herrera Orellana, se ha incorporado a la legislación vigente una serie de normas que desde hace un par de décadas que están destinadas a sustituir el derecho administrativo de control, que es tradicionalmente y el más extendido en el mundo y se caracteriza por reconocer como fuentes formales
solo o principalmente a las estatales, sin reconocer fuentes internacionales, menos aún la de carácter privado, con el contexto de las actividades de los particulares, que realizan tareas relevantes con intereses públicos. También es característico de estar dotado de un catálogo de prerrogativas, de dominio, de conducción, sanción, intervención, carencia de límite, preciso definido, propenso a asignarle el monopolio de la garantía del bien común al Estado, donde la administración está en posición de supremacía, de la igualdad, lo cual ya viene siendo tolerado en el entendimiento del lógico dominio y poder que tradicionalmente ha tenido. No es menos cierto que el freno viene a través de la actividad jurisdiccional, de control sobre la actividad administrativa, más que todo un aspecto formal como el cumplimiento de requisitos del acto administrativo, su validez entre aspectos procesales, por lo que se ha relegado básicamente a eso, y en el control en el fondo del asunto se ha puesto en segundo plano y a veces en ninguno. Ante ello, el paradigma que se busca superar a través de un derecho administrativo no lineal, responsivo o de luz verde, se caracteriza por su parte por asumir que el Estado no puede mantener la posición ideal que fijó y que venía ocupando, por lo que debe redefinirse o asumir una posición estratégica que corresponda con un Estado garante que no solo preste servicios, sino que efectivamente regule, asesore, fiscalice y por supuesto que sancione con criterios de compromiso y eficiencia. Las grandes preguntas, una visión de cara al futuro. También puede preguntarse si esa es la alternativa. ¿Tiene el derecho administrativo los métodos, técnicas y herramientas para emprender tales objetivos? ¿Cómo es la prioridad en ese sentido? ¿Por dónde empezar? No parece ser un asunto de falta de legislación en la materia de la opinión. De quien suscribe, pues ya existe un sistema de garantía que va a seguir adecuándose, pero por sí solas. No son eficaces para hacer posible un cambio. Suelen resultar insuficientes las leyes cuando se requiere la protección de las personas, aunque se reconoce que es un tema en que la cultura colectiva tendrá un papel decisivo. Nuevas perspectivas. De esta nueva perspectiva, la doctrina destaca que una de las vertientes del derecho administrativo contemporáneo sigue siendo la garantizadora y protectora, porque comprende el diseño, interpretación y aplicabilidad de las normas y categorías destinadas al Estado en función de garantía de su cumplimiento. La administración pública asume una nueva posición como independiente y muy distante, donde emerge un nuevo elemento subjetivo de regularización, que es lo que conocemos como las denominadas agencias o autoridades administrativas, cuyas notas características son la neutralidad e imparcialidad, así como la ausencia de conflictos de intereses y también la especialización técnica. Derecho administrativo contemporáneo, y acabará caracterizando lo que se conoce en la dogmática alemana como Estado garante por oposición al denominado Estado prestacional, confiada a nuevas administraciones públicas que se sitúan ahora en otra posición, que desde la función de la garantía de los intereses generales frente a la actividad de un régimen de mercado y competencia en sectores relevantes para la sociedad y por supuesto para los derechos fundamentales de las personas y por último el desarrollo. Cuando se habla de la justicia administrativa protectora, se busca la real objetividad, la legalidad, sin indiferencia, ni indolencia, ni menosprecio, ni superioridad, respaldado con exagerados privilegios procesales que han sido adversos a la justicia. Conclusiones. Bielsa afirma que la efectividad del derecho administrativo dependía más de la garantía de la potestad de tutela y en razón a ello la instrumentación del derecho administrativo,
y con ella el equilibrio de la potestad de la administración y la libertad de los administrados. Desde otra visión, autores como Armando Blanco, Guzmán, tal equilibrio solo era posible teniendo presupuesto, como presupuesto cardinal y básico del Estado de Derecho, el contencioso administrativo positivado en el ordenamiento jurídico venezolano en el artículo 259 del texto fundamental, desde el enfoque crítico y personal que permite este tipo de investigación y sobre la base de los argumentos antes desarrollados, debe admitirse que en el caso venezolano queda mucho que hacer en materia de derecho administrativo. Cada cual construye su rol en la sociedad, empezando por no dar lugar para la derrota ni la desesperanza, aun cuando en materia especial de servicio público, la constante violación de las libertades ciudadanas por parte de sus órganos y entes, el poco control judicial de la actuación de esta. En buena parte de los casos, como se ha enfatizado en este trabajo, de los valiosos aportes de juristas venezolanos como Araújo Juárez, Luis Alfonso Herrera, Alan Brever, hoy en día en su incansable producción académica, pero más allá de la frontera del territorio venezolano, los cuales se han nutrido de otras jurídicas de destacada importancia que analizan también el cambio del paradigma del derecho administrativo, considerado la experiencia de España, Alemania, Chile, por mencionar algunos países. Un nuevo modelo de Estado y una administración pública acorde a él debe ir definiendo desde la función de la regulación orientada a permitir y asegurar y potenciar las capacidades de las personas individuales y colectivas. El análisis del problema de vieja data sobre la polaridad entre la administración y las personas en el marco del desequilibrio supone como premisa el paradigma de control en el derecho administrativo. Lleva un nuevo paradigma que debe construirse replanteando las instituciones del derecho administrativo, empezar por hacerlas compatibles con el ordenamiento constitucional, someter al examen todos estos cuestionamientos y en favor de una justicia protectora de la persona, que comporta un cambio de paradigma de la justicia objetiva a la justicia subjetiva, e incluso apartarse de la construcción mental e intelectual de ver los privilegios exorbitantes de la normal resignación. Equilibrio con ponderación de intereses en pro de la libertad. No es una labor sencilla ni de resultados inmediatos, no un punto de extremo, pues no ha dejado de tener la justificación en la salvaguarda de intereses generales, pero hay que adaptarse a un mundo que ha cambiado en todo el sentido de las constituciones, de manera de la óptica del quehacer administrativo, más que centrarse en la libertad en busca del equilibrio de esa misma correlación Estado-sociedad. Plantea la reflexión crítica efectuada en este ensayo desde la obra de Esteve Pardo, de Martín Retordillo, Araújo Juárez, ha permitido expandir el horizonte a la luz de la transformación y modernización administrativa desde el paradigma garantista del Estado social de derecho y de justicia. En virtud de la aproximación realizada al cumplir los objetivos de la investigación, se concluye que en Venezuela son muchas las manifestaciones que evidencian que el equilibrio entre los dogmas de derecho administrativo se han perdido, lo cual es una realidad a nivel internacional en el sentido de derecho administrativo. Debe dejar de ser visto como el derecho de poder de la administración, una crisis global, pero más aguda en Venezuela. Impone la necesidad de revisión, de transformación del mismo, en la cual la persona tenga el real protagonismo que propugnan las leyes. Muchas gracias, esperando que le haya gustado el trabajo de grado. Me despido.